Los orígenes de la alquimia occidental se remontan al Egipto helenístico, en particular a la ciudad de Alejandría. Uno de los personajes más importantes de la mitología de la alquimia es Hermes Trismegistus, Hermes, el 3 veces grande. El nombre de esta figura se deriva del dios egipcio de la sabiduría Thoth y su homólogo griego Hermes. La hermética, que se dice que fue escrita por Hermes Trismegistus, generalmente se considera la base de la filosofía y la práctica alquímica occidentales. Además, también se cree que Hermes Trismegistus es el autor de la tabla esmeralda. La tabla esmeralda es un texto breve y críptico atribuido al mítico Hermes Trismegistus, cuyo propósito es revelar el secreto de la sustancia primordial y sus transmutaciones. Hermes Trismegistus es el nombre griego de un personaje mítico que se asoció con el sincretismo del dios egipcio Yehuti, Thoth en griego. Hermes Trismegistus fue un profeta pagano que anunció el advenimiento del cristianismo. Se le han atribuido estudios de alquimia, como la tabla esmeralda, que fue traducida del latín al inglés por Isaac Newton. En la mesa esmeralda se condensa o resume todo el arte de la gran obra, el principal objetivo de la alquimia. La alquimia es el arte de la perfección y la gran obra implica su realización, su perfección. Se dice que la mesa fue encontrada alrededor del año 1350 en una cámara funeraria secreta que está debajo de la pirámide de Keops. El origen de esto ha sido tan misterioso como su interpretación y es considerada por los estudiosos como la piedra angular del pensamiento alquímico occidental. En la tabla esmeralda hay caracteres grabados del antiguo idioma de la Atlántida. Hay muchas leyendas sobre el origen de la tabla que desdibujan la historia real. Una de estas historias cuenta que Hermes era el hijo de Adán y que escribió la tabla esmeralda para ayudar a la humanidad a redimirse de los pecados que su padre había cometido en el jardín del Edén. La mesa esmeralda está compuesta por 12 tabletas de color verde esmeralda formadas por una sustancia creada por transmutación alquímica. El material del que están hechas las tabletas es imperecedero, además de ser resistente a todos los elementos y sustancias. La tradición hebrea, por su parte, identifica al autor de la tabla a Aponer, el tercer hijo de Adán y Eva, y que fue salvado del diluvio universal por Noé, que lo llevó en su arca. Después del diluvio, Noé escondió la tabla esmeralda en una cueva cerca de Hebrón. Otra leyenda también describe a Hermes dándole la tablilla a Miriam, la hermana de Moisés, para que ella la pusiera a salvo, y Miriam la escondió dentro del arca de la alianza, donde aún se encuentra. Quién era Hermes, con seguridad aún se desconoce. Solo los griegos le pusieron el nombre de un dios como los egipcios, como hermetismo. Para algunos pensadores medievales, Hermes fue un profeta pagano que anunció el advenimiento del cristianismo, aunque debido a la falta de pruebas concluyentes sobre su existencia, el personaje histórico se ha construido ficticiamente desde la Edad Media hasta nuestros días, especialmente desde el resurgimiento del esoterismo. El término Trismegisto significa el 3 veces grande, el que posee el don de la triple sabiduría, física, mental y espiritual. Algunas tendencias hebreas lo designan como contemporáneo de Abraham y otros lo señalan como el maestro de Moisés.
Su presencia coincide con el surgimiento de Egipto como el gran centro de la sabiduría mística. Tanta importancia se le da a Hermes que, según Platón, descubrió los números, la geometría, la astronomía y las letras. Asimismo, se le considera el gestor de algunos principios básicos de la aritmética, los tratados médicos, el manejo de los metales y la escritura pictográfica o grabada. Diodoro, un historiador griego del siglo I a.C., comentó que Osiris lo tenía como su escriba y sacerdote y que le comunicó todas las preguntas y utilizó sus consejos en la mayoría de los casos. Por su parte, Clemente de Alejandría comentó que el legado escrito de Hermes estaría formado por 42 libros que existen en todos los templos dedicados a la diosa Isis y también en la famosa biblioteca de Alejandría antes de que fuera destruida. Hay 3 leyendas sobre cómo se encontró la tabla de Esmeralda. La primera es que Alejandro el Grande encontró la tumba de Hermes y copió en una tabla los signos que encontró en la esmeralda original, que cubrió el cuerpo de éste, dejando el lugar intacto y luego borrando todos los rastros. La segunda versión dice que fue encontrada por la esposa de Abraham, Sara, también en la tumba de Hermes. Finalmente, algunos indican que fue Apolonio de Tiana, un filósofo griego, quien encontró la mesa en una cueva subterránea. A pesar de que los orígenes de las tablillas están envueltos en un misterio, existe un consenso total entre los alquimistas antiguos y modernos sobre una cosa. La alquimia se inventó en Egipto, antes de la época de los faraones. Este conocimiento fue un regalo de los dioses en el periodo de la primera vez o Sept-Tepi. Y la tercera leyenda dice que criaturas parecidas a dioses llegaron a Egipto y dotaron a las personas con tecnologías avanzadas que permitieron la transformación directa de la materia. Se cree que durante este periodo, Thoth creó o trajo las tablillas de Esmeralda. Pero ¿cuándo fue esta primera vez? Según algunas fuentes, fue hace más de 12.000 años. ¿Qué está escrito en la tabla Esmeralda? Una verdad clave presentada por las tablas de Esmeralda es la frase «como es arriba, es abajo», que significa que si se va a alcanzar la unidad, uno debe comprender que todo lo que sucede en un nivel de la realidad, físico, emocional y mental, también ocurre en todos los demás niveles. Si estas tablas realmente se originan en Egipto, la sabiduría de los antiguos egipcios no es más que un reflejo de un conocimiento mucho más antiguo. A pesar de las afirmaciones hechas por sabios, alquimistas y seguidores del misticismo, nadie ha anunciado aún el descubrimiento o redescubrimiento de las tablillas originales. Los traductores, entre los que se encuentran Balinas, Isaac Newton, Aleister Crowley y Albertus Magnus, ¿vieron realmente las tablillas? Si no es así, ¿por qué tanta gente mentiría sobre su existencia? ¿Eran las tablillas una especie de esquema elaborado, destinado a envolver en misterio a ciertos grupos sociales? ¿O estaba alguien tratando de controlar la sociedad con miedo? Quizá nunca sepamos las respuestas a todas las preguntas que rodean la misteriosa tablilla Esmeralda, pero sí sabemos que contendrían información que muchos alquimistas a lo largo de la historia han tratado de ocultar. Información que nosotros podemos utilizar para transformar la materia o incluso a nosotros mismos. Desde el comienzo del nuevo milenio se descifra el plan genético de vida humano, pero aún se desconocen las funciones y los orígenes de muchos genes. Los escépticos temen a los científicos sin escrúpulos que podrían crear niños maravillosos, clonados, que podrían ordenarse en un catálogo. Pero los genetistas están seguros de que el conocimiento es suficiente para una revolución histórica médica. En la antigüedad, la gente conectaba la evolución de la vida con el árbol de la vida. ¿Pero qué es el árbol de la vida? En muchos textos de culturas antiguas
está escrito por dioses que una vez crearon a los hombres y otras criaturas. ¿Quiénes han sido esos dioses creativos? Las historias de seres fabulosos, criaturas anfibias y criaturas míticas se basan en experiencias reales o son solo el resultado de fantasías. La reliquia única está hecha de piedra negra y mide unos 22 centímetros de diámetro. Pesa unos 2 kilogramos. En el disco hay tallas que describen el asombroso conocimiento de nuestros antepasados. El objeto ha sido examinado en el Museo de Historia Natural de Viena, Austria. No estaba hecho de materiales artificiales como el cemento, sino de lirita, una roca sedimentaria marina que se forma en las profundidades del mar. El artefacto fue descubierto en el territorio de Colombia y se denominó disco genético. Las esculturas del disco genético son realmente asombrosas porque están hechas con extraordinaria precisión. El disco, conocido como disco genético, fue datado en una época prehistórica. Los científicos estiman que el disco fue hecho hace 6.000 años y se le asignó a la cultura muisca. Los símbolos del disco son muy impresionantes. Ambos lados del disco están cubiertos de ilustraciones del desarrollo fetal intrauterino en todas las etapas. Además, una gran cantidad de información sobre genética humana está colgada en el exterior del disco. Lo extraño es que esta información no se puede ver a simple vista, sino con un microscopio u otro instrumento óptico avanzado. El nivel actual del conocimiento de la humanidad no permite tal posibilidad, lo que induce cierto aura de misterio sobre cómo obtener la información por parte de una cultura que no contaba con la tecnología para acceder a dicha información. Entonces, ¿cómo se podría conocer este conocimiento hace 6.000 años? ¿Y qué otro conocimiento podría haber poseído la oscura civilización que hizo el disco? Dibujos que hacen señas a otra parte de la historia humana. La piedra es similar al granito en cuanto a dureza, pero también procesa una estructura estratificada junto con la dureza, lo que hace que sea muy difícil trabajar con ella. La piedra también se conoce como darliquita, radiolarita y basanita, y tiene un color brilloso. Desde la antigüedad se ha utilizado para la fabricación de joyas y mosaicos, pero cortar algo de él debería haber sido imposible con las herramientas que poseían los humanos hace 6.000 años. El problema proviene de su estructura en capas, ya que se romperá automáticamente al entrar en contacto con los instrumentos incisivos. Y aún así, el disco genético está hecho de este mineral y los dibujos en él se parecen más a una impresión que a una talla. Parece que cuando el mineral se sometió a tratamiento, se utilizó una técnica desconocida para nosotros. Su secreto sigue siendo un misterio hasta el día de hoy. Un profesor de apellido Lega lo descubrió en posesión de un ciudadano local, quien afirmó haber encontrado el disco de piedra con las inscripciones en algún lugar de la ciudad de Tatatausa. Sin embargo, algunos investigadores, por ejemplo, el escritor de la teoría de los astronautas antiguos, Erich von Däniken, cree que el disco podría ser la rara colección del padre Carlos Crespi, un misionero que trabajó en Ecuador a mediados del siglo XX. El padre Crespi compró objetos antiguos a los habitantes de la zona, que encontraron en los campos o selvas, desde cerámicas de los incas hasta tablas de piedra. El sacerdote nunca categorizó su colección, pero se sabe que había objetos que no pertenecían a ninguna de las conocidas culturas antiguas de América del Sur. Principalmente, estos eran objetos hechos de diferentes metales, pero también había círculos de piedra y tablas cubiertas con inscripciones y dibujos. Después de la muerte del sacerdote, algunos objetos de valor de su colección fueron entregados al Vaticano y otros simplemente fueron desechados. Según el propio Crespi, los ciudadanos locales descubrieron las tablillas cubiertas de dibujos
no muy lejos de la ciudad ecuatoriana de Cuenca, en túneles y cámaras subterráneas ubicadas en las selvas. El sacerdote también afirmó que existía un antiguo sistema de túneles subterráneos de 200 kilómetros de longitud, desde Cuenca hasta las selvas. ¿No podría el disco genético estar relacionado de alguna manera con las personas que construyeron estas estructuras subterráneas? Increíbles ilustraciones en el círculo de piedra, un asombroso disco genético antiguo que podría cambiar nuestra comprensión de la historia antigua. Las ilustraciones del disco también son una fuente de muchas preguntas. Todo el proceso del comienzo de la vida humana se ilustra en la circunferencia de ambos lados con una precisión increíble. El propósito de los órganos reproductores masculinos y femeninos, el momento de la concepción, el desarrollo del feto dentro del útero y el nacimiento del bebé. En la parte izquierda del disco, si vamos a imaginar el círculo como una esfera en un reloj, la ubicación de las 11 en punto, un dibujo claro de espermatozoides sin espermatozoides y al lado uno con espermatozoides. El autor probablemente quería ilustrar el nacimiento de la semilla masculina. Hay que recordar, los espermatozoides no fueron descubiertos hasta 1677 por Antoine van Leeuwenhoek y su alumno. Como se sabe, este evento fue precedido por la invención del microscopio. Pero las ilustraciones en el disco prueban que hubo presencia de tal conocimiento en la antigüedad, y en la posición de la 1 en punto se pueden ver varios espermatozoides completamente formados. Junto a él hay un dibujo desconcertante. Los científicos aún no han llegado a una conclusión sobre lo que significa. Alrededor de la posición de las 3 en punto hay imágenes de un hombre, una mujer y un niño. En la parte superior del lado opuesto del disco se ilustra un feto en varias etapas de desarrollo que terminan en la formación de un bebé. El dibujo muestra la evolución de la vida intrauterina.